La madre de mi esposo organizó una cena en un restaurante exclusivo, pero cuando llegué no había mesa reservada para mí. Ella dijo con desdén, quizás un bar barato te quede mejor. La dejé hablar y luego pregunté por el dueño, porque el dueño era. La madre de mi esposo reservó una mesa en el restaurante más exclusivo de Greenville, Carolina del Sur, un lugar con una lista de espera de 6 semanas y un mínimo de $48 por aperitivo. Le dijo a todos que era para celebrar el ascenso de mi esposo. Cuando llegué, la anfitriona me dijo que no había ninguna reserva a mi nombre. Y detrás de mí, con esa dulce voz venenosa que había aprendido a reconocer a lo largo de 3 años y medio de matrimonio, oía a Angelina Landry decir, quizás un bar barato te quede mejor, cariño. Lo dijo lo suficientemente alto como para que 2 mesas cercanas lo oyeran. Lo dijo con una sonrisa, y no tenía la menor idea de que estaba de pie en un restaurante del que yo era copropietaria. Mi nombre es June Selenus. Tengo 31 años y trabajo como coordinadora de compras para una empresa regional de distribución de alimentos aquí en Greenville. Es una forma elegante de decir que negocio contratos al por mayor para restaurantes en las Carolinas. Todo, desde los precios de los productos agrícolas hasta los proveedores de carne y la marca de aceite de oliva en tu mesa. No es glamoroso, pero soy buena en ello y paga bien. Y aprendí el negocio antes de aprender a hacer divisiones largas. Verán, crecí en Odessa, Texas, ayudando a mis abuelos a llevar un pequeño lugar llamado Rosie's Diner. Mi abuela, Rosie Selenus, abrió ese diner en 1983 y lo dirigió durante 41 años seguidos. Me enseñó a calcular los márgenes de coste de los alimentos en una servilleta de papel. Me enseñó a detectar a un proveedor deshonesto por la forma en que evitaba el contacto visual al cotizar precios. Y me enseñó la única regla que he seguido toda mi vida adulta, siempre ten una cuenta que sea solo tuya. La abuela Rosie mantenía una cuenta de ahorros en una cooperativa de crédito en Midland que ni siquiera mi abuelo conocía. No porque no confiara en él, sino porque confiaba más en sí misma. Conocí a Dominique Landry en la parrillada de un amigo hace 4 años. Él tenía 30, trabajaba en seguros comerciales y tenía el tipo de risa que te hacía querer ser parte del chiste. Nos casamos 7 meses después. Rápido, lo sé. Pero cuando creces viendo a tus abuelos terminar las frases del otro después de 50 años, crees que sabes cómo es el amor. Resulta que el amor se ve diferente cuando tu suegra es Angelina Landry. La primera vez que conocí a Angelina, me miró de arriba abajo como si estuviera tasando un electrodoméstico usado. Preguntó a qué se dedicaba mi familia. Le hablé del Rosie's Diner, de los bizcochos, de los clientes habituales, de los tamales navideños que mi abuela hacía cada diciembre. Angelina inclinó la cabeza y dijo, «Oh, qué pintoresco». Dominique siempre ha tenido debilidad por los desamparados. Ahora, los Landry poseen 4 locales de tintorería en todo el condado de Greenville. Buen negocio, ingresos sólidos. Hice los cálculos una vez. Hago eso. Es un hábito profesional. Y estimé sus ingresos netos en quizás $140,000 al año antes de impuestos. Cómodo, no rico. Pero Angelina se comporta como si descendiera de la realeza sureña. Usa perlas para ir al supermercado. Una vez corrigió la pronunciación en francés de un camarero en una plebes. Una plebes. Todavía pienso en eso. Durante 3 años y medio, Angelina llevó a cabo una campaña silenciosa y metódica para recordarme a mí y a todos a nuestro alrededor que yo no pertenecía. Sugirió que me pusiera algo diferente para el almuerzo del club de campo. Olvidó incluirme en la tarjeta de felicitación familiar de las fiestas 3 años seguidos. Me presentó a su vecina como la primera esposa de Dominique, luego se rió y dijo que estaba bromeando. En Acción de Gracias del año pasado, le dijo a la tía Paula que probablemente me casé con Dominique porque Landry se ve mejor en una solicitud de hipoteca que Selenus. La gente se rió. Dominique estaba en la otra habitación. Yo estaba en el pasillo sosteniendo una cazuela de batata en la que había pasado 3 horas, y simplemente me quedé allí sintiendo cómo me ardía la cara. Y Dominique no es un mal hombre. Quiero ser clara sobre eso. Me ama, pero nunca, ni una sola vez en 3 años y medio, le ha dicho a su madre que se detenga. Me aprieta la mano debajo de la mesa. Cambia de tema. Dice, así es ella, en el camino a casa.
Es un hombre que fue criado por una mujer que pagó su universidad, su primer coche, el depósito de su apartamento. Cada regalo venía con un recibo invisible. Y Angelina ha estado cobrando esos recibos durante 33 años. Hace 3 semanas, Angelina me llamó con una invitación. Una cena familiar, dijo, para celebrar el gran ascenso de Dominique en el trabajo. Su voz era cálida, incluso amigable. Y debería haberlo sabido en ese mismo momento, porque Angelina Landry nunca ha sido cálida conmigo sin una razón. El restaurante que eligió, Bellewood, la mesa más exclusiva de Greenville. Mi restaurante. Antes de continuar, por favor suscríbanse y díganme en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es ahora mismo. Leo cada uno de ellos. Muchas gracias por su apoyo. Ahora, de vuelta a la peor invitación a cenar de mi vida. Esto es lo que aún no les he contado. 22 meses antes de esa cena, tomé la decisión financiera más grande de mi vida. Mi amiga Nena Cavallo, una chef que había conocido a través de mi trabajo de distribución, brillante, terca, el tipo de mujer que discute con sus propias recetas, vino a mí con un plan de negocios. Quería abrir un restaurante de fusión sureña de alta gama en el centro de Greenville. Ella tenía el talento. Necesitaba una socia que entendiera el lado del dinero. Invertí $52.000. Fueron 8 años de ahorro disciplinado. Había estado guardando entre $400 y $600 al mes desde los 23 años, directamente en una cuenta de ahorros de alto rendimiento que nunca toqué. Además de la herencia que mi abuela me dejó cuando falleció. La abuela Rosie no me dejó una fortuna. Me dejó $21.000 y una ficha laminada que decía, hazlo crecer. Así que lo hice. Bellewood abrió hace 12 meses. Nena se convirtió en la cara pública, cada artículo de revista, cada publicación de Instagram, cada lista de mejor restaurante nuevo del norte del estado. Yo permanecí invisible. Mi nombre no está en el sitio web. No está en la prensa. Me encargo de las finanzas, los contratos con proveedores, la contabilidad, los sistemas de inventario, el mismo trabajo que vi hacer a mi abuela en el Rosie's Diner, solo que con manteles más bonitos. Soy lo que se llama una socia silenciosa. Y guardé silencio a propósito. Porque esta es la cuestión de estar casada con Dominique Landry. Cualquier cosa que Dominique sabe, Angelina eventualmente lo sabe. Él no tiene la intención de contárselo, pero ella tiene una forma de sacarle la información, como un dentista extrayendo un diente. Lento, metódico, y no te das cuenta de que se ha ido hasta que es demasiado tarde. Si Angelina se enterara de que soy copropietaria de un restaurante exitoso, encontraría la manera de usarlo como arma. Le diría a la gente que usé el dinero de Dominique. Cuestionaría mis cualificaciones. Intentaría involucrarse. Así que Dominique sabía que ayudé al restaurante de Nena con algo de dinero inicial. Quizás $10.000 o $15.000. Él pensó que era un favor para una amiga. No tenía idea del número real, la participación en la propiedad o el hecho de que Bellewood obtuvo una ganancia neta de $387.000 en su primer año fiscal completo. Mi parte después de los gastos, $193.500, más que toda la operación de tintorería de Angelina. Algunas mujeres comen por estrés. Yo invierto por estrés. Lo recomiendo encarecidamente. Ahora, la preparación de la cena. Angelina reservó Bellewood con 6 semanas de antelación. Solicitó específicamente el reservado privado detrás del arco de piedra. La mejor sección del restaurante, con iluminación personalizada y capacidad para 10 personas. Reservó para 7 invitados, no 8. Yo no estaba incluida en la reserva. Me dijo que la cena era a las 7:30. A todos los demás les dijo a las 7. Para cuando llegara, la mesa estaría llena, las bebidas fluyendo y la historia de Angelina ya establecida. June llega tarde. June es desorganizada. June no prioriza a la familia. Pero Angelina cometió un error. Lo cometió una semana antes de la cena, y lo hizo a través de su propia hija, Kelsey Landry. La hermana menor de Dominique, de 28 años, trabaja en marketing, me llamó un miércoles por la noche. Se había tomado 2 copas de Pinot Grigio, que es exactamente la cantidad que Kelsey necesita para empezar a decir la verdad.
Me dijo que Angelina había invitado a Laura Briterman a la cena. Laura es la hija de la hermana de la Hermandad Universitaria de Angelina, tiene 30 años, es representante de ventas farmacéuticas de Charlotte, rubia, pulcra, soltera. Angelina le había estado mostrando fotos de Laura a Dominique durante meses, soltando comentarios como, Laura encajaría perfectamente en esta familia, y realmente entiende cómo funcionan las cosas. Kelsey me dijo que Laura se sentaría al lado de Dominique. Colgué el teléfono y me senté en mi coche en la entrada durante 11 minutos. Conté cada uno de ellos. Eso no era todo lo que había estado guardando. 6 meses antes, había notado irregularidades en nuestra cuenta corriente conjunta. Pequeños depósitos sin una fuente clara. $1.200 por aquí, $2.000 por allá, seguidos de gastos que no coincidían con el ciclo de pago de Dominique. Me dedico al seguimiento financiero. No me puedes ocultar números de la misma manera que no le puedes ocultar un filete a un sabueso. Saqué los extractos de 3 meses y encontré transferencias de Venmo de una tal a Landry durante 18 meses, por un total de $14.600. No eran cantidades enormes individualmente, pero eran constantes. Cada transferencia era una correa. Y Kelsey lo confirmó sin darse cuenta. Una vez mencionó que Angelina tiene un pequeño cuaderno donde anota todo lo que presta. Lo llama su libro de contabilidad familiar. Mi suegra no estaba ayudando a su hijo. Estaba financiando su obediencia. Nunca confronté a Dominique. Lo documenté todo. Fechas, cantidades, capturas de pantalla, y esperé. En ese momento, no estaba segura de qué estaba esperando. Ahora lo sabía. El sábado por la noche, me puse un vestido azul marino que compré con mi propio dinero en una boutique de la calle Augusta. Me maquillé yo misma. Conduje yo misma. De camino a Bellewood, pasé por 2 de las tintorerías de Angelina. El mismo letrero en ambas, Landry's, de confianza desde 1994. Hice los cálculos mientras conducía. 31 años de tintorería, 12 meses de Bellewood. Mi restaurante ganó más en un año de lo que sus tiendas ganaron en 2. Entré en el estacionamiento. El Chevy Traverse de Dominique ya estaba allí. El Lexus plateado de Angelina estaba estacionado en un lugar marcado como reservado. No está reservado. Simplemente se estaciona allí porque cree que la presentación importa más que las reglas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de nena. Tu suegra acaba de devolver la cesta del pan porque la mantequilla no estaba a temperatura ambiente. Voy a necesitar que vengas a calmarme antes de que haga algo creativo con un cuchillo de pan. Sonreí, salí del coche y caminé hacia la entrada del restaurante del que soy copropietaria, donde mi suegra me esperaba con una trampa que había tardado 6 semanas en construir. No tenía ni idea de que la había construido en mi terreno. La anfitriona esa noche era una chica llamada Bridget, de 22 años, con 3 semanas en el trabajo, todavía aprendiendo el software de reservas. Me sonrió como los nuevos empleados sonríen a todo el mundo, abrió el sistema y dijo, Landry, grupo de 7. Lo siento. No veo un octavo invitado en la reserva. Parece que el grupo ya está sentado y completo. Miré por encima del hombro de Bridget hacia el reservado privado. A través del arco de piedra, podía verlo todo. 7 cubiertos, 7 sillas. Dominique estaba sentado en el medio del lado largo, y a su derecha había una mujer que nunca había conocido, pero que reconocí inmediatamente por las fotos que Kelsey describió, Laura Briterman. Estaba ligeramente inclinada hacia mi esposo, riendo de algo. Una mano descansaba cerca de la base de su copa de vino. Se veía exactamente como el tipo de mujer que Angelina elegiría. Pulcra, agradable, del tipo que nunca discutiría sobre una foto de la tarjeta de felicitación de las fiestas. Angelina estaba sentada a la cabecera de la mesa. Por supuesto que sí. Estaba radiante. Ese brillo particular que tiene cuando cree que es la persona más importante de la sala. Kelsey estaba frente a Laura, mirando su teléfono. La tía Paula charlaba con 2 mujeres que reconocí como amigas de Angelina de la Asociación de Mujeres de Negocios de Greenville. La mesa estaba llena. El vino fluía. Todos parecían cómodos. No había silla para mí.
Fue entonces cuando Angelina me vio en el puesto de la anfitriona. No se apresuró. Paseó. Esa caminata lenta y deliberada que hace cuando ya sabe cómo va a terminar la conversación. Llegó hasta mí, inclinó la cabeza con esa sonrisa dulce y gélida, y dijo, lo suficientemente alto para que la mesa de 4 cercana lo oyera, oh, June, no estaba segura de que vendrías. Sabes, los especiales de esta noche están en francés. Quizás un bar barato sería más de tu estilo. Las dos mujeres de la mesa de 4 miraron. Bridget, la anfitriona, se quedó helada con la mano todavía en la tableta de reservas. Un ayudante de camarero que pasaba casi dejó caer una jarra de agua. ¿Saben qué es lo gracioso? Angelina realmente pensó que eso era devastador. Pensó que mencionar el francés me haría sentir pequeña e inculta. Lo que no sabía es que la mitad de los restaurantes para los que negocio contratos de suministro tienen menús de influencia francesa y puedo leer una lista de precios más rápido de lo que ella puede leer sus propias facturas de la tintorería. Pero no dije eso. No dije nada. Todavía no. Porque en ese momento estaba haciendo cálculos. No del tipo emocional, sino del estratégico. Miré de nuevo por encima del hombro de Angelina. Vi a Lincoln Ferrara ajustando un centro de mesa en una mesa para 2 cerca del bar. Lincoln, el gerente de sala que estuvo en cada reunión de construcción, cada inauguración preliminar, cada revisión trimestral. El hombre que me llama jefa cuando no hay clientes cerca. Aún no me había visto. Pero en el segundo que lo hiciera, una palabra suya desentrañaría todo. Luego miré a Dominique, mi esposo, sentado a 15 pies de distancia con otra mujer a su codo en un restaurante que su esposa CEO posee, y pude ver que me había visto. Se había movido en su silla de la forma en que lo hace cuando está incómodo. Ese pequeño ajuste como si el asiento de repente se hubiera vuelto más duro. Me vio de pie en el puesto de la anfitriona. Vio a su madre acercarse y no se levantó. Ese fue el momento en que todo quedó claro. No por Angelina. Sabía quién era ella desde hacía años, sino por Dominique. Mi esposo, que me ama, que creo que genuinamente me ama, no pudo obligarse a levantarse de una silla y caminar 20 pasos para pararse junto a su esposa. La gravedad de su madre era más fuerte que su columna vertebral. Podría haber revelado todo allí mismo. Podría haberle pedido a Bridget que llamara a Lincoln. Podría haber entrado en la cocina, salir con Nena y ver la cara de Angelina colapsar como un soufflé en un terremoto. Se habría sentido increíble durante unos 90 segundos. Pero no operó con una satisfacción de 90 segundos. Eso lo aprendí de mi abuela, quien una vez tuvo un proveedor de carne que intentó estafarla en un pedido de chuletón al por mayor. No lo confrontó. Simplemente cambió silenciosamente a su competidor la semana siguiente. El proveedor perdió al Ross's Diner como cliente y pasó 3 meses tratando de averiguar por qué. La abuela Rosie me dijo, no le digas a la gente que perdió. Deja que lo descubran por sí mismos. Duele más tiempo. Así que tomé mi decisión. No iba a sentarme en esa mesa. No iba a montar una escena. Iba a dejar que Angelina tuviera su velada perfecta. Cada bocado, cada brindis, cada mirada de suficiencia a Laura Britterman, y luego iba a desmantelar su mundo en las siguientes 72 horas. Miré a Angelina y mantuve mi voz serena. Tienes razón, dije. Debo haberme equivocado de hora. Disfruten de la velada. Los ojos de Angelina se iluminaron. Había ganado. Creía que había ganado. Me dio ese pequeño asentimiento, el que da cuando ha confirmado algo que ya creía, y volvió a su mesa. Me di la vuelta hacia la salida. Di 4 pasos, luego giré a la izquierda por el estrecho pasillo que pasa junto a los baños, el pasillo de servicio que conduce a la oficina trasera, el pasillo que solo el personal y los dueños conocen. Bridget no me vio girar. Angelina no miró hacia atrás. Entré en la oficina, mi oficina, me senté en la silla que había elegido en una venta de liquidación de muebles en Charleston, abrí mi portátil y le envié a Nena un mensaje de una línea, no salgas al frente. Ven a la oficina. Trae la carpeta de propiedad. Nena respondió en 4 segundos, en camino. ¿Debería escupir en el crème brûlée de tu suegra? Le respondí, no, quiero que disfrute cada bocado.
Es la última comida que comerá aquí sin saber quién es el dueño del lugar. Nena entró por la puerta de la oficina oliendo a pimentón ahumado y a furia apenas contenida. Todavía llevaba su chaqueta de chef, con una mancha de algo oscuro, probablemente el glaseado de Bourbon, en una manga. Cerró la puerta detrás de ella, me miró y dijo: cuéntamelo todo y dime por qué no debería salir ahí y presentarle personalmente a tu suegra la cámara frigorífica. Se lo conté todo. No emocionalmente. No podía permitirme emociones en ese momento. Lo expuse de la misma manera que expondría un problema de la cadena de suministro en el trabajo. Esta es la situación. Estas son las variables. Esto es lo que vamos a hacer al respecto. Tenía 3 objetivos. No para esta noche, sino para las próximas 72 horas. Objetivo 1, la cuenta. Angelina reservó a su propio nombre. Su tarjeta de crédito estaba registrada. Esperaba, como siempre, orquestar la velada y luego dividir la cuenta o hacer que otros contribuyeran. Eso no iba a suceder. Le dije a Nena que dejara que la cena transcurriera normalmente. Menú de degustación completo, maridajes de vino, lo que Angelina pidiera. Y cuando llegara la cuenta, iría a una sola persona, Angelina Landry, el importe total. Ya sabía aproximadamente cuál sería el total. 7 invitados, el menú de degustación a $110 por persona, más los maridajes de vino a $65 por persona. Angelina también había pedido el aperitivo de Wagyu para la mesa, $68. Y sabía por el mensaje anterior de Nena que habían añadido una segunda botella del Pinot Noir del Valle de Willamette a $92. Si añadimos los cócteles antes de la cena, los impuestos y la propina automática del 18% para grupos de más de 6 personas, el total rondaría los $2.100, quizás un poco más. Son muchos ingresos de la tintorería para una sola cena. Y esta es la parte que importaba. La cuenta vendría en un sobre con la marca de Belluod, el mismo papel grueso de color crema que había seleccionado cuando diseñamos la papelería del restaurante, con mis iniciales JS grabadas en la esquina, justo al lado de las de Nena. Angelina no notaría ese detalle esta noche. Estaría demasiado ocupada actuando para la mesa, pero lo notaría más tarde. Me aseguraría de ello. Objetivo 2, la revelación. No iba a llamar a Angelina y anunciar mi propiedad. Eso le daría tiempo para prepararse, para tergiversar, para construir una contranarrativa. Angelina es muchas cosas, pero no es estúpida. Dale 24 horas y tendrá una versión de los hechos en la que ella es la víctima. No podía permitir eso. En su lugar, el lunes por la mañana, le enviaría una nota escrita a mano a su casa con el membrete de Belluod. Dentro, una fotocopia del certificado de copropiedad presentado en la Secretaría de Estado de Carolina del Sur y 3 palabras: gracias por cenar con nosotros. Sin explicación, sin sermón, sin llamada telefónica, solo el documento y el silencio. Dejar que Angelina mirara mi firma en ese certificado y conectara cada punto por sí misma. La revelación la golpearía más fuerte que cualquier discurso que pudiera dar. Objetivo 3, y este era el más difícil, Dominique. Abrí mi teléfono y le mostré a Nena los extractos bancarios. 18 meses de transferencias de Venmo de Landry, $14.600. Nena miró fijamente la pantalla y su mandíbula hizo esa cosa en la que se tensa como si estuviera mordiendo algo que quiere decir pero no lo hará. Luego me miró y dijo: June, ¿qué vas a hacer con este hombre? Le dije: no esta noche. Dominique está ahí fuera, lleno de vino y culpa y de la influencia de su madre. Confrontarlo ahora sería un caos. Se pondría a la defensiva. Angelina de alguna manera se involucraría y todo se convertiría en una pelea a gritos donde no se resuelve nada. Esperaría hasta el domingo por la mañana, sobria, descansada, sin excusas. Le presentaría los extractos, las capturas de pantalla y un conjunto de condiciones muy claras. Transparencia financiera total en el futuro, reembolso de los $14.600 de sus propios ahorros, no del dinero de Angelina. Terapia de pareja comenzando en 2 semanas, y una conversación cara a cara con Angelina sobre los límites, conmigo en la habitación. Si se negaba a algo de eso, tenía el número de un abogado de familia guardado en mi teléfono, un nombre que el primo de Nena me había recomendado hace 3 meses,
cuando encontré por primera vez las transferencias y no estaba segura de hacia dónde se dirigía todo esto. Esto no era un farol, y no era una amenaza. Era una fecha límite. Mientras Nena y yo hablábamos, la cena continuaba en el reservado. Lincoln volvió a la oficina una vez, en silencio, y me dio una actualización. Angelina se lo estaba pasando en grande. Había pedido una segunda ronda de aperitivos para la mesa con su tarjeta. Les estaba contando a todos cómo había descubierto este restaurante antes de que fuera imposible conseguir una mesa. Ya saben, la forma en que la gente descubre cosas que otras personas construyeron, como Colón descubriendo un continente lleno de gente que ya estaba allí. Laura Britterman seguía sentada al lado de Dominique. Pero Kelsey se había reposicionado entre ellos y le estaba haciendo a Laura preguntas cada vez más específicas sobre cómo conocía a la familia. Dios bendiga a Kelsey. Estaba haciendo su propio trabajo silencioso sin que nadie se lo pidiera. Antes de que Nena volviera a la cocina, ofreció una última cosa. Quería preparar personalmente el postre para la mesa de los Landry, su tarta de pacanas y bourbon, una receta que desarrollamos juntas durante 3 fines de semana de pruebas en la cocina de mi casa la primavera pasada. Quemando 4 libras de pacanas y 2 botellas de Maker's Mark antes de conseguir la proporción correcta de caramelo. Angelina se la comería. Probablemente la llamaría el mejor postre que había probado en su vida. Y más tarde, cuando se enterara de quién creó esa receta, la dulzura se volvería amarga en su memoria. Nena lo llamó karma culinario. Yo lo llamé mezquindad. Estuvimos de acuerdo en que era ambas cosas. Después de que Nena se fue, me senté sola en la oficina por un minuto. En el escritorio, hay una foto enmarcada de Nena y yo en la noche de apertura, de pie en el comedor vacío. Las mesas puestas, pero sin invitados todavía. Ambas sonriendo como idiotas. Al lado, un marco más pequeño. La abuela Rousey detrás del mostrador del diner en Odessa, 1987. Harina en su delantal, una calculadora en su mano, sonriendo a alguien fuera de cámara. Miré esa foto y susurré, mira esto, abuela. Afuera, en el comedor, Lincoln trajo la cuenta en el sobre de velludo. Angelina deslizó su tarjeta sin mirar el total. Miraría el extracto de su tarjeta de crédito el lunes. Para entonces, ya habría abierto mi carta. Domingo por la mañana. Ya estaba sentada en la mesa de la cocina cuando Dominique bajó a las 8:15. El café estaba hecho. Su taza estaba fuera. Y al lado, extendido sobre la mesa como una mano de póker, había 18 meses de extractos bancarios con cada transferencia de Alandri resaltada en amarillo. Dominique se detuvo en la puerta. Miró los papeles. Me miró y pude ver el momento exacto en que entendió que este no iba a ser un domingo normal. No grité. No lloré. Señalé la silla frente a mí y dije, siéntate. Tenemos que hablar de $14,600. Se sentó. No lo negó. No podía. Los números estaban allí mismo, a nombre de su propia madre. Intentó explicar. Angelina le ofreció el dinero durante los meses difíciles. Dijo que era solo familia ayudando a la familia. Le hizo sentir que negarse sería un insulto, como si estuviera rechazando su amor. Él nunca lo pidió. Ella se lo ofrecía cada vez, pero él tampoco dijo nunca que no y nunca me lo dijo. Durante 1 año y medio, aceptó el dinero de su madre y me lo ocultó a la mujer con la que duerme cada noche. Estuvo callado durante mucho tiempo. Luego preguntó, ¿cuánto tiempo hace que lo sabes? 6 meses, le dije. Lo sé desde hace 6 meses. Lo vi aceptar dinero de su madre durante medio año y no dije nada porque quería ver si alguna vez me lo diría por su cuenta. No lo hizo. Expuse las condiciones. No las enmarqué como una petición. Transparencia financiera total, cada cuenta, cada saldo, cada transacción a libro abierto de ahora en adelante. Los $14,600 se reembolsan de sus ahorros personales. No el dinero de Angelina reemplazando el dinero de Angelina, el suyo propio. Terapia de pareja, primera cita en 2 semanas, y una conversación cara a cara con su madre sobre los límites en nuestra mesa de la cocina, conmigo presente.
Sin llamadas telefónicas, sin conversaciones privadas, sin dejar que Angelina reescriba la historia. Le dije que tenía el número de una abogada de familia guardado en mi teléfono. Le dije el nombre. Le dije que había llamado a su oficina el jueves para confirmar su disponibilidad. Esto no era un arrebato emocional. Era un plan. Dominique lo asimiló. No discutió. No puso excusas. Miró los extractos resaltados, me miró y dijo, llamaré al terapeuta mañana por la mañana. Asentí. No era una resolución. Era una línea de salida. Y dejé claro que empezar era lo mínimo. Seguir adelante era lo que salvaría este matrimonio. El lunes por la mañana, un mensajero de Belluot que había organizado a través de Lincoln entregó un sobre de color crema en la puerta de Angelina a las 9:12 de la noche. Dentro, una fotocopia del certificado de copropiedad, mi nombre, mi firma. Mi participación en la inversión presentada en la Secretaría de Estado de Carolina del Sur hace 22 meses. Y en una tarjeta separada, 3 palabras escritas a mano, gracias por cenar con nosotros. Sé exactamente lo que pasó después porque Kelsey me lo contó esa noche, y Kelsey había estado en casa de Angelina cuando llegó el sobre. Angelina lo abrió en la isla de su cocina. Leyó el certificado una vez, luego otra vez. Luego se sentó. Luego abrió la aplicación de su tarjeta de crédito en su teléfono y encontró el cargo del sábado por la noche, $2.147. Luego buscó en Google propietarios Belluot Greenville. No apareció nada porque soy una socia silenciosa y Nena es la única cara pública. Entonces Angelina llamó a la línea del restaurante de Nena. Nena no contestó. Luego llamó a Dominique. Por primera vez en su vida adulta, Dominique vio el nombre de su madre en la pantalla y no contestó. Kelsey dijo que Angelina se sentó en esa isla de la cocina durante 45 minutos sin hablar. Para el martes, Angelina intentó controlar los daños. Llamó a la tía Paula con su versión. June de alguna manera se había metido en una inversión de restaurante, probablemente usando el dinero de Dominique, pero Paula ya conocía la historia real. Kelsey se lo había contado todo el domingo por la noche. Paula escuchó todo el discurso de Angelina, luego dijo algo que Angelina nunca había oído de un miembro de la familia antes: Angie, creo que necesitas mantenerte al margen de esto. Angelina colgó. Llamó a 2 primos. La misma distancia educada. La verdad ya se había extendido por la familia de la manera en que la verdad siempre se mueve en una ciudad pequeña. No por malicia, sino por gravedad. Kelsey se lo contó a 2 personas. Paula lo mencionó en su club de lectura del martes. El personal de Lincoln habló con otros trabajadores de restaurantes. En Greenville, una historia tan buena no necesita que nadie la empuje. Rueda cuesta abajo por sí sola. Luego estaba Laura Bitterman. Kelsey se puso en contacto con ella directamente, no para atacar, sino para explicar. Le contó a Laura la situación real, que el matrimonio de Dominique no estaba básicamente terminado, que la disposición de los asientos fue orquestada, que Laura había sido invitada como un accesorio en la campaña de Angelina para reemplazarme. La reacción de Laura no fue ira hacia mí. Fue furia hacia Angelina, que le había contado una historia completamente falsa y la había utilizado como un peón. Laura le envió a Angelina un breve mensaje de texto. Kelsey me mostró una captura de pantalla más tarde que decía: no asistiré a más eventos familiares. Por favor, no me contactes de nuevo. Luego bloqueó el número de Angelina. En el lapso de una semana, Angelina Landry perdió su influencia financiera sobre Dominique. Perdió el control de la narrativa familiar. Perdió a su reemplazo escogido a dedo para mí. Y perdió la capacidad de llamarme la chica de la cafetería nunca más, porque la chica de la cafetería construyó un restaurante que gana más en 12 meses de lo que la cadena de tintorerías de Angelina gana en 2 años. El miércoles por la noche, Angelina se sentó sola en su sala de estar. Sobre la mesa de centro, el certificado de copropiedad de Belluot en cartulina color crema y un extracto de tarjeta de crédito que mostraba un cargo de $2.147. Su teléfono estaba en silencio. Nadie llamaba. 2 semanas después, Dominique y yo nos sentamos en la consulta de una terapeuta en East Washington Street, en el centro de Greenville.
Tercera sesión, sofá beige, una caja de pañuelos en la mesa auxiliar que ninguno de los dos había tocado todavía. La terapeuta, una mujer llamada doctora Annette Sorenson, que parecía haber oído cosas peores que nuestra historia antes del almuerzo, le preguntó a Dominique qué había cambiado. Él guardó silencio por un momento. Luego dijo algo que no esperaba. Dijo que había pasado toda su vida adulta pensando que la aprobación de su madre era lo mismo que la seguridad. Que cada vez que ella le ofrecía dinero, se sentía como una prueba de que le importaba. Y cada vez que lo aceptaba, se sentía un poco más pequeño. Pero la pequeñez era familiar, y lo familiar se sentía seguro. Dijo que se dio cuenta, sentado en esa mesa en Bellewaerde con Laura Britterman a su lado y su esposa de pie en el puesto de la anfitriona, de que había elegido la vergüenza cómoda sobre la honestidad incómoda. Y que cuando me vio darme la vuelta y marcharme sin llorar, sin gritar, sin darle a su madre la reacción que ella quería, entendió que se había casado con alguien que opera en un nivel en el que él aún no se había ganado el derecho a estar. No lloré, asentí. Había un largo camino por recorrer. La conversación sobre los límites con Angelina tuvo lugar 4 días después de nuestra segunda sesión de terapia, en nuestra mesa de la cocina. No en la suya, no en un restaurante, no en terreno neutral, nuestro terreno. Angelina llegó rígida. Su postura era perfecta, como siempre lo es cuando se prepara para la batalla. Probablemente había ensayado su defensa durante todo el trayecto. Casi podía ver los puntos clave detrás de sus ojos. Dominique habló primero. Le dijo a su madre que le iba a devolver cada dólar que le había prestado, $14.600 de su propia cuenta de ahorros. Le dijo que era bienvenida en las fiestas, cumpleaños y reuniones familiares. Pero que nunca más volvería a comentar sobre los antecedentes de June, su carrera, su familia o su valía. Ni en su cara, ni a sus espaldas, ni a otros miembros de la familia. Si lo hacía, no sería invitada de nuevo. No estaba enfadado. No fue cruel. Fue claro. Y la claridad, he aprendido, es la única cosa que la gente controladora no puede tolerar. Angelina intentó discutir. Dijo que solo estaba cuidando a su hijo. Dijo que cualquier madre haría lo mismo. Dominique la miró y dijo, no me estabas cuidando. Te estabas asegurando de que no pudiera irme, y te dejé hacerlo durante 33 años. Angelina se fue sin terminar su café. No dio un portazo. Simplemente salió, se subió a su Lexus plateado y se fue. A veces, la salida más ruidosa es una silenciosa. 3 semanas después de la cena, Nena y yo cerramos un trato con una cooperativa agrícola local en Travelers Rest para obtener productos de temporada exclusivos, un contrato que negocié utilizando mis contactos de la red de distribución. Bellewaerde estaba completamente reservado para el próximo trimestre. Un crítico gastronómico del Charleston Post and Courier se puso en contacto para un artículo principal. Mi inversión de $52.000 había generado más de $200.000 en rendimientos en menos de 2 años. Cada dólar era mío. Cada decisión era mía. Kelsey empezó a venir más a menudo. No de forma dramática, no como una gran rebelión contra su madre, sino de forma natural. La forma en que las relaciones cambian cuando se deja de fingir. Fuimos juntas al mercado de agricultores del sábado en Main Street. Ella compró miel de lavanda carísima y yo compré tomates de herencia para el nuevo aperitivo de Nena. Kelsey mencionó que estaba pensando en empezar un pequeño negocio en línea vendiendo velas hechas a mano. Me ofrecía revisar sus números. Fue la primera vez que alguien de la familia Landry me trató como un recurso en lugar de como una invitada. Y aquí está la tranquila ironía en la que pienso a veces. Una de las tintorerías de Angelina, la de Lawrence Road, la más antigua, empezó a perder clientes. No por mi culpa, no por nada que yo hiciera. Un nuevo competidor abrió a 2 manzanas con mejores precios y servicio en el mismo día. Angelina, que pasó 3 años y medio burlándose de la pequeña cafetería de mi abuela, ahora se enfrentaba exactamente a las mismas presiones de una pequeña empresa que la abuela Rousey navegó durante 4 décadas. La diferencia es que Rousey se adaptó. Rousey sobrevivió. Rousey construyó algo que la sobrevivió. No estoy segura de que Angelina sepa cómo hacer ninguna de esas cosas cuando no puede controlar el resultado. Fue un martes por la mañana, 4 semanas después de la cena.
Estaba en la oficina de Belluod con Nena revisando el menú de temporada para el próximo mes. Estábamos discutiendo si mantener el aperitivo de trucha ahumada o reemplazarlo con una ensalada de remolacha asada. El tipo de discusión que termina con ambas probando 6 versiones y poniéndonos de acuerdo en una séptima. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Lincoln desde la entrada: acaba de entrar una nueva reserva. ¿Vas a querer ver esto? Abrí el sistema de reservas en mi portátil y allí estaba. Angelina Landry, grupo de 1, sábado, 7 de la tarde. Miré fijamente la pantalla. Nena miró por encima de mi hombro. Levantó una ceja, esa ceja lenta y deliberada que reserva para momentos que son o terribles o perfectos. Confirmé la reserva. Le asigné la mejor mesa del local. La que está junto a la ventana con vistas al jardín del patio que diseñé con el paisajista la primavera pasada. No añadí ninguna nota. No llamé a Angelina. Simplemente la confirmé, cerré el portátil y volví a discutir sobre la ensalada de remolacha porque eso es lo que hacen los dueños. Muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final. Si les ha encantado esta historia, más de mis mejores historias ya están en su pantalla. Solo toquen y los veré allí mismo. Nos vemos en la próxima historia.